Buenas noches, queridas damas. Buenas noches, señores asistentes a este Zoom. Bienvenidos todos. El día de hoy, el doctor Néstor Balqui nos hablará sobre las implicancias históricas que conlleva el proceso electoral del 2021 y sobre los efectos que ello tendrá sobre el Perú. El doctor Néstor Balqui es abogado graduado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido jefe de la Oficina Comercial del Perú en Europa, con sede en Hamburgo, República Federal de Alemania. Ostenta el rango actual de Ministro Consejero Comercial de la República del Perú. Ha cursado estudios de posgrado en George Washington University, Heidelberg y Hamburg University, como en la Universidad de Lima y de Piura. Ha sido presidente de la Asociación de Exalumnos del Colegio Peruano Alemán Alexander von Humboldt, de Miraflores, Lima, Perú. Subdirector del diario oficial El Peruano, 2 veces regidor por Lince, Execution Manager por Teufer International de Hamburgo, Senior Tax de Alonso Castro y Asociados, y desde hace 15 años, gerencia Néstor Balqui Abogados. Es conferencista internacional, habiendo sido expositor en la Cumbre Mundial celebrada en Buenos Aires, Argentina, en 2017, en los años 2018 y 2019, recibió el Premio Internacional Continental del Latin American Quality Institute de la ciudad de Panamá por sus aportes al derecho y a la gobernanza. Con ustedes, por tanto, el doctor Néstor Balqui. Doctor, por favor, sus palabras. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a todos por estar presentes, por asistir, acompañarnos. Y vamos a iniciar en realidad con un saludo de solidaridad con todos los afectados por la pandemia. Este es un de todas maneras, muy grave que nos ha afectado a todos y que, como vamos a ver en la exposición, porque parte de ella se trata, es la continuación de una anterior que ya tuvimos. Estas pandemias son cíclicas en el mundo, ¿no? Y definitivamente pues va nuestro saludo inicial para todos aquellos que vienen sufriendo, han sufrido pérdidas lamentables y sobre todo que algunos amigos también ya no nos acompañan, ¿no? En homenaje a ellos también estas palabras, esta primera acercamiento dentro de lo que va a ser el proceso electoral del 2021 muy próximo y que se inicia como vienen siendo los procesos electorales en un medio muy convulso, más aún por lo dicho por la situación pandémica en general en el mundo y sobre todo por la situación económica que viene padeciendo el país, ya afectado por todas las innumerables gestos que ha dado el gobierno, pero que a su vez están en contraposición con un Congreso que de manera demagógica también está aplicando otras medidas, ¿no? Vamos a que, como lo dice bien Romina, el antecedente histórico pues de las elecciones o del poder en la historia de la humanidad pues data de siglos atrás, ¿no? Ya Hammurabi, pues ese rey de la Babilonia, 1750 años antes de Cristo, tenía y dio lo que existe incluso en el Louvre hasta hoy, aquella pues efigie que contiene talladas en piedra lo que fueron los primeros 242 artículos con los cuales se regían algunas incluso normas, la ley de talión que le llamaban, con vigencia a la actualidad, ¿no? Y este código, el código de Hammurabi, como se llamaba este rey babilónico, este código precisamente, dice esa leyenda, fue entregado por el dios Shalem, ¿no? Entonces, vamos a que ahí se genera una primera acercamiento de que está muy vinculado el poder, la norma, con Dios, ¿no? Entonces, básicamente los anteriores, digamos, como para también
generar una mayor aureola en el cumplimiento de sus normas, siempre venía aquella referencia a lo divino, ¿no? Dios está por encima de la ley, estas normas vienen de Dios, igual como hay otros antecedentes aún más antiguos al del Código de Hammurabi, ¿no? Entonces, vamos a que la referencia divina siempre es en momentos de la toma del poder y en momentos de acceder a la campaña, donde hay personas, hay analistas, donde no encuentran a veces en qué momento se produce esa conexión del mensaje entre el gran pueblo con el emisor, ¿no? Que en este caso el candidato, ¿no? Finalmente sabemos, en las campañas pues hay una lucha de discursos, ¿no? Los discursos son los mensajes y estos son los que finalmente se trasladan en lo que va a ser el día de la elección. El día de va a ser la transmisión de los votos. Pero siguiendo a esos antaños de Hammurabi, de ahí vemos pues que viene lo que le llaman ya más acá el Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, y también ahí hay una consecuencia y una concordancia entre lo divino con el acto electoral, con la decisión, ¿no? Frente a una decisión popular está la voz de Dios, ¿no? Lo divino siempre detrás de la decisión popular. El pueblo, Dios es el que elige al gobernante, ¿no? Esto se viene sucediendo desde el principio, desde esas épocas, 1750 años, con Hammurabi, y que llega hasta nuestros días, pues, ¿no? Ahora, nosotros también en la vez pasada hacíamos mención a aquel cuadro, pues, muy famoso del Prado, este gran pintor, Peter Bruegel, que realiza este cuadro, el más grande, pues, ¿no? De la pandemia, en realidad, que se llama este homenaje, ¿no? A la muerte, ¿no? El triunfo de la muerte, que lo pinta, pues, Peter Bruegel en 1494, y que ahora uno lo puede visitar en el Museo del Prado en Madrid, donde están, pues ya lo pusimos la vez pasada, están todas estas naves que significaban el comercio exterior en el puerto y que vienen, pues, de ahí la cuarentena, ¿no? O sea, está el comercio exterior, o sea, esos galeones que entraban a puerto y traían la peste, porque esa peste negra, que es la más grande de la historia, estas pestes cíclicas, como decimos, estas pandemias son cíclicas, y esos galeones, pues, que entraban al puerto, eran detenidos, pues, todos los tripulantes, todos los comerciantes que venían en estos galeones, porque precisamente lo que requerían para que el pueblo nativo fuera salvado de la transmisión de la peste bubónica, que como ahora sabemos era a través de esas ratas, pues, que venían en los cargamentos, ¿no? Está también la película, pues, donde también cara a los alemanes, a los del Deutsche Schule, el de Klaus Kinski, ¿no? En esta película también de la ira de Dios, donde se ve, pues, estos galeones desmontando lo que venía en los barcos, y donde purulaban, pues, estas ratas, ¿no? Estos ratones que finalmente son los que traían la peste bubónica, ¿no? Entonces, toda esa peste lo traemos a colación por cuanto es un escenario actual. Obviamente ahora todos tenemos conocimiento de cómo se podía combatir una peste bubónica,
pero en ese momento pues no habían esos conocimientos, igual que ahora no sabemos cómo poder combatir realmente al COVID-19, ¿no? Entonces, pero vamos a que esa peste negra se lleva 500 millones de personas, ¿no? Se lleva prácticamente a la mitad de la humanidad existente en esas épocas, básicamente en Europa, en África, pero es un exterminio inmenso, ¿no? Y que dura 4 siglos en realidad, porque si tenemos, empieza alrededor de 1400, tenemos pues este otro cuadro famoso que también citamos de Napoleón con los apestados, ¿no? Napoleón en Jaffa, ¿no? O sea, bajando Israel, cuando retornaba de Egipto, donde había tenido una campaña sin pena ni gloria, Napoleón pues visita a estos soldados que se habían quedado en Aida y que habían contraído esa peste negra, ¿no? Entonces, Napoleón, al visitar a estos soldados, también es parte pues de una escena marquetera, digamos, actual, por cuanto precisamente, que también es un super cuadro que obra en el Louvre hoy, Napoleón y los apestados, es precisamente, ya había habido el cólera, ya habían habido otras pandemias, pero esos apestados de Jaffa son precisamente porque habían contraído la peste negra. Entonces vemos que desde 1400 hasta entrado 1800, porque en 1799 se produce esta revolución también, cara a la fecha del 9 de noviembre a nuestros amigos alemanes, a los que también hemos estado en el Deutsche Schule, por cuanto un 9 de noviembre también es cuando ocurre esta alzada del pueblo, igual que el 9 de noviembre fue 2 siglos después el derrumbamiento del muro de Berlín, ¿no? También un acto histórico importante que tuvimos la suerte de verlo de cerca. Estábamos nosotros a 2 horas de distancia, ¿no? Estábamos en Hamburgo cuando cae el muro de Berlín y termina pues esta gran fecha histórica donde termina totalmente la Guerra Fría. Pero en alusión a Napoleón, lo que vamos es a que en 1800 y gracias a esta revolución napoleónica, que él se da ínfulas, y por eso decimos ese cuadro, una especie de cuadro marquetero, porque está Napoleón ahí prácticamente al lado de los infectados, ¿no? O sea, en un gesto de valentía de que él no se contagia, pues no es el superhombre, y después, como decíamos al principio, viniendo de una campaña sin pena ni gloria en Egipto, finalmente llega a París y da el golpe al directorio, pues, ¿no? El golpe del 18 Brumario, y termina, pues, convirtiéndose en cónsul de Francia, y posteriormente ya es el emperador, que, bueno, tiene tanta relación no solo con el Perú, ese movimiento, sino con los abogados, ¿no? Tenemos en el panel hoy día al doctor Miguel de la Rosa, expresidente de la Corte Superior de Lima, y el doctor Martín Salas, actual fiscal supremo del Perú, y bueno, ellos también son caros a este movimiento, porque precisamente esa revolución de Napoleón permite ya el ocupamiento de las tropas francesas en España, y por tanto ingresa pues el que le llamaban Pepe Botella, o sea, el hermano de Napoleón, ingresa a dominar España, y es ahí cuando precisamente empiezan ya las grandes revoluciones que, bueno, permiten la libertad de Argentina, de Chile, y que posteriormente van a permitir la independencia del Perú más adelante. Pero en ese momento, cuando está Pepe Botella y se produce la Constitución de Cádiz, es cuando precisamente se permite por esta real cédula la constitución del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Que por eso es anterior a la República del Perú, el Colegio de Abogados de Lima, desde 1804, anterior a la República Peruana, ¿no?
ya por eso todo ese derrumbamiento del imperio español, ¿no? Gracias a toda esta revolución de Napoleón, gracias, bueno, Napoleón también, todos estos códigos napoleónicos que trae, ya no es el código de Hammurabi que venía, bueno, iniciador, pero esa gran revolución de Napoleón prácticamente es lo que la doctora Cecilia Bácula, a quien citamos también, ya pues ahí culmina finalmente la Edad Media y pasa la Edad Moderna, ¿no? Pero son esos 400 años que la doctora Bácula decía, pues esto es como un momento en que la humanidad es como una liga, ¿no? Que se jala hacia atrás para luego dar un gran push hacia adelante, ¿no? O sea, es un momento en que la humanidad se contrae, pero yo diría, y ustedes también analizándolo bien, es también esa gran pandemia que hay, ¿no? O sea, esa peste negra que también dificulta un crecimiento, ¿no? Entonces, hay que ponerlas también un poco las barbas en remojo y viendo lo graves que pueden ser las pandemias para la humanidad y todo lo que pueden durar, ¿no? Esa pandemia duró 4 siglos, ¿no? 500 millones de muertos se llevó, ¿no? Persinémonos, obviamente, y deseemos que esto no ocurra y que ya pronto exista una vacuna. Claro, estamos en otros momentos, estamos en tiempos digitales, pero efectivamente son movimientos cíclicos y también lo que hace ver es que no necesariamente después van a ocurrir grandes cambios, ¿no? Bueno, lo hemos tenido también la pandemia del SIDA, hemos tenido otros tipos de pandemias, la gripe asiática que hay hace, hace 100 años prácticamente, ¿no? La gripe asiática que ocurre en 1920 es también una pandemia también fuerte, prácticamente la más fuerte anterior a esta del COVID, ¿no? Pero el SIDA, el cólera, otras pandemias también hemos tenido y la hemos más o menos sabido manejar, ¿no? Pero vamos a que todo ello genera pues lo que ya con esta caída de estos imperios, la caída de estas monarquías, generan pues cambios también liberales, revolucionarios, ¿no? Y en Alemania pues, como sabemos, nunca hubo un reinado, ¿no? Nunca hubo, así como existió pues en España, como existió en Francia, donde con esta caída nunca más regresaron, ¿no? Nunca más regresó la nobleza, ¿no? Hay una explicación muy precisa que realizó hace poco Hugo Neira a propósito de un Zoom, ¿no? Que citó Oliver también. Oliver trajo al grupo el Zoom de Hugo Neira, donde realiza una explicación de por qué no regresan en Francia los reyes, pero en España esta caída y esta independencia que producen los pueblos permite que también en otras latitudes se den estos aires de libertad, ¿no? Y por ello traíamos a colación Alemania, donde si bien no hubo ningún reino, sí había una necesidad de unificar esos pueblos, ¿no? Entonces, Hegel, Schiller, Heidegger, hay pensadores que empiezan a enarbolar lo que Augusto Comte también mencionaba sobre aquel espíritu del pueblo, ¿no? Que estaba subyacente, decían ellos, y viene a colación de lo que decíamos el Vox Populi, Vox Dei, de aquel espíritu que se iba transmutando de cultura en cultura, decían ellos, ¿no? O sea, que había estado primero con la Grecia, ¿no? Que luego había pasado a Roma, luego se había trasladado a Constantinopla, y luego ellos veían, ¿no? También a inicios ahí de los albores del nazismo, veían luego este espíritu del pueblo se traslada a Alemania, ¿no? Ellos lo hacían en un sentido de unificar al pueblo alemán, ¿no? Pero ese espíritu del pueblo, ¿no? Ese Volksgeist, ¿no? que existe, es algo que también usan hoy los marqueteros, ¿no? Para dar explicación del por qué
un candidato conecta finalmente con una población, por qué se da la capacidad de que el gran pueblo un momento decida el voto por determinada persona y no por otra, ¿no? Entonces, es parte de ya de la modernidad, del marketing digital, pero que también hay un antecedente con este espíritu del pueblo que viene de antaño y que hoy pues es básicamente frente al mundo digital lo que debe ser el análisis y la investigación, ¿no? Básicamente estas elecciones del 2021 que vienen, en plena pandemia, y por eso hemos reiterado este tema, yo pienso que hay muy pocos marqueteros que ahora estén apuntando con un discurso, con un mensaje que ellos digan, acá con esto vas a ganar, ¿no? O que le digan a Axel, tú te presentas con este esquema y vas a ganar, Axel, las elecciones el 2021. Yo pienso que por más espíritu del pueblo y gran análisis que haya, por ahí no va a estar la cosa. ¿Por dónde deben apuntar los marqueteros que se precian de serlo, ¿no? No hay otra finalidad hoy para llegar a un diseño de campaña exitoso que la investigación. Investigación profunda del sentimiento que puede estar enarbolando en el sector popular mayoritario. Obviamente hay segmentos, está el Big Data que mencionaba Enrique Richter también antes, ¿no? Citando a esa película también famosa sobre el Brexit, pero que es también el Brexit parte de una revolución digital sobre procesos electorales ya últimos, ¿no? Digamos, los dos grandes quiebres marqueteros en el mundo moderno han sido la elección de JFK en Estados Unidos, donde le gana a Nixon en una polémica famosa, y la elección de Barack Obama, ¿no? La de Kennedy, porque prácticamente inaugura lo que ya venía unos años en ese televisor de tubos, pero televisor al fin, esa capacidad que tiene ya ese mundo moderno, de mientras desde la caja boba registrar a los dos grandes candidatos que en polémica como hasta ahora ocurre en Estados Unidos, solo hay dos grandes candidatos que van a llegar al final, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces es o el representante demócrata o el representante republicano. Y en ese caso, pues, en teoría, pues, Nixon era muy superior, pues, ¿no? Era por decirles, lejos, ¿no? Era un Armando Villanueva frente a un Andrés Townsend, ¿no? Pero un Andrés Townsend chico. O sea, que es muy lejos, muy superior, era Nixon. Pero, sin embargo, ya con la caja boba ahí, cambió en absoluto toda la temática de la elección y la decisión popular, ¿no? Porque es JFK, es John F. Kennedy, el que finalmente se impone, precisamente por la simpatía que irradia en la caja boba, que es algo totalmente distinto. Ya el líder carismático en la plaza no necesariamente es el líder carismático en la televisión, ¿no? Y eso es lo que también ocurre en el Perú, por ejemplo, al año siguiente, con la elección de Belaúnde contra Ayala Torre, ¿no? Ayala Torre también muy acostumbrado al discurso de la plaza, siendo un líder pues inmenso, sin punto de comparación prácticamente con Fernando Belaúnde. Sin embargo, es Belaúnde que en la televisión lo hace que él finalmente se imponga en esas elecciones definitorias del 63. Y decíamos el siguiente, pero esto ya de ahí genera pues una corriente marquetera importante, con Napolitan, pues no termina con esa frase, bueno, en toda elección va a ganar
el que tenga más ganas de ganar, ¿no? Bueno, esa es la frase clave, célebre de Napolitano, pero inaugura ya una serie de esquemas marqueteros, pues de orden, ¿no? Que son ordenamientos de campaña, son el cuarto de guerra, son las estrategias, y definitivo hasta la elección de Obama. Porque Obama precisamente es el que llega con su equipo con el esquema de algoritmos, ¿no? Que salen del Facebook. O sea, Obama es el primero que utiliza el Facebook y a través de los millones que sintonizaban Facebook, es que ese equipo adiestrado en redes va seccionando, ¿no? Va seccionando en partes cada vez más pequeñas, va diseccionando todo exactamente lo que ocurre en Facebook y se lo va transmitiendo al candidato, lógicamente al equipo del candidato, para que a su vez vayan realizando cada vez mensajes más precisos, ¿no? O sea, cada vez segmentaciones de electorado multánimes, ¿no? O sea, no vas a decir lo mismo pues a un grupo universitario que tiene sus propios intereses, que lo mismo pues a este otro grupo pues de señores jubilados que bueno, tienen otros intereses, y tampoco a estos otros señores obreros o estos otros señores profesionales. Entonces, pero toda esa segmentación con estos algoritmos que van descubriendo en Facebook, donde se conectan y pueden captar las sintonías y las preferencias de grandes mayorías, es que lo que posteriormente da ese gran triunfo inesperado del Brexit, donde se suponía que iba a ganar pues la votación a favor de la Comunidad Europea, y que finalmente estos señores que trabajan estas redes con algoritmos son los que contribuyen al triunfo del no, pues, ¿no? Y que permite que precisamente pues el Reino Unido se retire de la Unión Europea, y que luego también este mismo esquema es el que permite a Trump en su primer mandato, también en base a estos algoritmos, vencer a la señora Clinton, ¿no? Entonces, que también para muchos constituye una sorpresa, ¿no? Entonces, pero en base a una campaña dirigida de algoritmos, es que Trump se hace la victoria, ¿no? Entonces, es Obama, Brexit y Trump, los grandes ganadores, claro, multimillonarios, ¿no? O sea, el equipo de Trump se gastaba $1.000.000 diario, ¿no? Entonces, son niveles, pues, que obviamente para estas elecciones del 2021 en el Perú no están a ese alcance, ni a ese nivel, ni tampoco en esa similitud, pero sí definitivamente lo que es el proceso de investigación, o sea, la data de ubicar dónde está realmente el pensamiento del peruano mayoritario, es lo que va a llevar luego al traslado para la elaboración de los mensajes, ¿no? Ese es básicamente lo que puede contribuir a una campaña ganadora, ¿no? El tema investigación, el tema estrategia, posterior a todos estos elementos, focus group, algoritmos, ¿no? Estudio, análisis, ¿no? Yo les puedo pasar más adelante los links. Hay algunos lectores de algoritmos hasta gratuitos, ¿no? Hay algunos caros también, específicamente para campaña, pero hay unos lectores gratuitos. Y no puede haber hoy una campaña sin investigación que vaya a ganar una elección, ¿no? Por eso repito, investigación. De la investigación, estrategia. Y de la estrategia, lo que hacemos nosotros a veces, como hemos hecho con algunos invitados, ¿no? El retorno, ¿no? El retorno y ver exactamente dónde está el avance, cómo ha conectado o no ha conectado en la mayoría o no en la mayoría el mensaje, ¿no? Eso es básicamente lo que da una investigación inteligente, una investigación ayudada por algoritmos, pero sobre todo una investigación que permita desarrollar
una buena estrategia, ¿no? La estrategia se realiza para ganar. Las tácticas en el camino se van haciendo para no perder, ¿no? Entonces hay momentos en que el candidato debe bajar la línea, hay momentos en que debe acelerar, hay momentos, todos esos son movimientos tácticos, pero la estrategia está realizada desde el inicio y antes de la campaña, ¿no? Ahora ya estamos a 2 meses, a 3 meses de ya el inicio prácticamente de lo que debe ser la campaña electoral del 2021. El 30 de septiembre, ojo, se cierra de acuerdo a la ley que posteamos al grupo la vez pasada, ha sido aprobada, ha sido promulgada en el peruano el sábado pasado, y esa norma da plazo hasta el 30 de septiembre para que se puedan afiliar al partido y puedan postular esos candidatos por ese partido, ¿no? Siempre, claro, podemos decir en una convención electoral que todas deben ocurrir la última semana de noviembre, primera de diciembre del 2020, en esa convención electoral puede haber hasta un 20% de invitados, ¿no? Que incluso puede serlo para la plancha presidencial, pero ¿quién se puede confiar, no? No hay como el consejo de que mejor es estar dentro de la línea partidaria, mejor es competir desde las primarias para elegir a los nuevos congresistas, como también ha sido ya normado en esa norma publicada el sábado pasado en el peruano. Ya ha quedado establecido que va a haber esas primarias internas virtuales, ¿eh? Todas supervisadas por la OMPE, por el tema del COVID precisamente, son todas elecciones virtuales y solo van a poder, como repito finalmente, participar aquellos que estuvieran inscritos al 30 de septiembre del 2020. Y también va para los nuevos partidos políticos, ¿no? Los que pueden haber recaudado los 24,000 afiliados. Nuevos afiliados no son suscriptores, no son adherentes a una candidatura, son afiliados, ficha de inscripción. Los 24,000 que se hayan afiliado a ese nuevo partido solo tienen plazo para inscribirse igual el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, ellos sí pueden tener un mayor plazo, son los únicos, los partidos nuevos que logran inscribirse hasta el 30 de septiembre van a ser los que tienen unos plazos ligeramente que les va a dar para hacer esa elección de hasta su plancha presidencial hasta diciembre, ¿no? Calculando los términos que presenta la norma. Pero digamos, ya estamos ya en la hora nona, ya como bien decía Enrique en la antesala a esta exposición, como bien lo decía Enrique Richter, ya los candidatos pues ya deben estar ya saliendo al candeler, ya deben confirmarse las candidaturas y ello pues obviamente realizado en un contexto muy complicado, ¿no? La pandemia, como lo hemos citado tantas veces hoy día, realmente ha alterado absolutamente el escenario. Este no es un escenario normal, lo podemos ver todos en todas las redes que frecuentamos. La mayoría de personas está muy alterada, muy perjudicada, muy venida menos por toda esta problemática de la pandemia, muy lastimera, ¿no? Que afecta a sus economías, afecta a seres queridos, muchos han perdido, han tenido graves pérdidas humanas en el seno de sus familias, pero sobre todo, pues, la economía va muy mal, ¿no? Ayer Roque Benavides en una entrevista lo ha dicho bien, se viene una gran depresión, mucho peor a la que sufrió el mundo el 29, ¿no? Del siglo pasado. Entonces, esto es un problema realmente que va a afectar, ¿no? Va a afectar a la ciudadanía, va a afectar al mensaje. Entonces, ya lo hemos dicho, necesitamos investigación,
pero queda claro que la gente está muy complicada. Entonces, el salir hoy con un mensaje desde ya de que yo soy el candidato, yo quiero ser el candidato, pues es la peor estrategia, ¿no? Tenemos que pensar en la persona, o sea, el líder nunca puede ahora, peor en estas épocas, pensar que él es la solución. Es todo lo contrario. La solución es en el pueblo. El pueblo es el que tiene la solución. El tema, la solución es de la gente. El candidato tiene simplemente que interpretar a la gente. No puede venir el candidato con un mensaje personal, con un yo lo sé todo, yo soy papá, papá lo sabe todo y soy rico papá, peor, ¿no? El mensaje es simplemente solidaridad y más solidaridad acá. Por eso hacen bien probablemente tanto del Solar como otras personas que en realidad sabemos van a ser candidatos, pero que hoy día están diciendo no voy a ser candidato, no quiero ser candidato, porque decir quiero ser, es realmente hasta insultante para la sociedad hoy día, ¿no? O sea, bastaría que tú te lances hoy día para que mañana pues amanezcas totalmente pues embarrado en N cosas, porque eso es finalmente lo que queremos hacer hincapié. Estas van a ser elecciones de fake news y eso hay que tener mucho cuidado, porque el fake news en realidad en el Perú sí toma mucho cuerpo. Hay otros países donde el fake news no pega tanto, pero en el Perú basta con que te lancen una campaña bien orquestada de fake news para que prácticamente destrocen a la persona, destrocen al candidato. Entonces tiene que ser un candidato, por un lado, muy sólido, que no se derrumbe y que tenga muy bien acicateada a su familia, para que se enfrente a esos fake news y sobre todo debe haber una estrategia de respuesta, ¿no? La mejor respuesta obviamente es la honestidad, es la personalidad del candidato mismo, quien en un momento determinado, no necesariamente al día siguiente, pero porque a veces también le puede ayudar la ola que sube, ¿no? La ola que sube con tu nombre siempre puede ayudar, pero siempre y cuando lo sepas manejar al final, ¿no? Puede ser que el candidato bien posicionado pueda dar una respuesta acorde, marquetera 100%, que sí acalle toda esa gran mentira, porque finalmente el fake news es una mentira. Entonces el candidato debe enfrentarla como tal y con honestidad, con transparencia, va a poder hacer convertir en un boomerang para el que lo lanzó. Entonces el fake news tampoco debe ser un motivo para que se desanimen los candidatos que realmente merecen ir a una elección, por cuanto la honestidad se transparenta. La cámara boba, esa cámara boba que viene pues desde las elecciones de JFK y que cada vez está más perfeccionada, hoy es pan del cada día, porque no hay solo esa caja boba, hay N cajas bobas en todo lado y la gente sabe percibir cuando uno está hablando con transparencia o como cuando uno está queriendo vender pues cebo de culebra, como dicen, ¿no? Entonces, la transparencia ya es conocida. La transparencia del candidato puede traslucirse en el mensaje y eso es lo que nosotros recomendaríamos para contrarrestar una campaña de fake news. Obviamente, pues habrá el equipo que también contestará, pues, los fake news con más fake news, ¿no? Probablemente puede ser ese tipo de campaña, pero eso no es positivo. Mejor dicho, eso jamás va a entrar el candidato en una respuesta de ese tipo, ¿no? Pero el candidato sí debe estar preparado para bajar una campaña fuerte de fake news con la propia personalidad.
Y ahí ya estamos viendo qué candidato sí va a poder hacer eso, ¿no? Pensemos pues en esos fake news pues, que hubieron en la campaña pasada sobre plagio en las tesis, ¿no? Hubo candidatos pues, que finalmente quedaban peor, ¿no? Quedaban peor al responder. Entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Sino de que veamos quién es el candidato que va a poder sortear los fake news, porque como les digo, viene fuerte para la campaña del 2021 la temática del fake news, sobre todo porque el fake news no es tan costoso y lo que va a correr como pólvora corre en las redes sociales, ¿no? En todos los Facebook, en todos los WhatsApps, ¿no? Todavía está determinado, hay estadísticas de cuáles son las redes más influyentes, ¿no? En esa está el WhatsApp el número 1, ¿no? Segundo está Facebook, TikTok, bueno, está abajo, pero vamos a presentar el cuadro exacto de cuáles son las influencias de cada una de las redes hoy, ¿no? Facebook sigue siendo alto, TikTok está subiendo, Twitter es bajo en realidad, me sorprende eso, pero no es una red que ayude tanto en campaña. Redes, lo que era el radio Bemba anterior, ¿no? Porque finalmente ya cuando va llegando el día de, hay muchos, claro, que dicen, bueno, mira, redes sí, televisión también, ok, está bien, pero ese es solo un segmento de la población. Está viendo televisión, está viendo redes, tiene tiempo para ver redes, ¿no? Hay el gran pueblo que no tiene tiempo, ¿no? Que está cansado y cuando llega finalmente a su casa en la noche, las 2 horas o la hora que le queda de ver televisión sintoniza pues estos programas más divertidos, ¿no? Ni siquiera está viendo el noticiero. Pero él de quién va a depender su voto. Va a depender su voto o de la cola o de la semana última de la elección y básicamente quién le traslada el voto, el sobrino, el hijo ilustrado, el que va a la universidad, el vecino inteligente, el que conversa, o la damita que existe también en el barrio, inteligente que también va a la universidad. Ahí está el predicamento. Y son ellos los que transmiten ese radio Bemba a través de las redes digitales. Bueno, aquí Aida me dice que ya estamos que debiendo finalizar y seguro que el panel también quiere que digamos algunos temas podamos profundizar o comentar. Con todo gusto. Esto sería la primera intervención. Muchas gracias. Néstor, primero saludando a todos los participantes en esta reunión. Estoy con un poco de problemas en el video. Quiero primero felicitarte por el análisis que has hecho. La verdad que muy aleccionador. Y yo, la pregunta que te haría, Néstor, es la siguiente. Teniendo en cuenta que estas van a ser unas elecciones bastante atípicas, no solo por la situación, o especialmente por la situación en la que nos encontramos en el país, y no solo en el país, sino a nivel mundial, pero particularmente en el Perú, que es uno de los países que me parece que estamos campeones, no solo en cuanto a pérdidas de vidas humanas y a toda la desgracia que ha traído esta pandemia, en ese sentido, sino también en el tema económico, ¿no? La verdad que mucha gente, entre los que me incluyo yo, veníamos muy esperanzados por el auge económico que venía teniendo el país, el crecimiento en todos los sentidos, las grandes masas que pasaban de situaciones de pobreza a situaciones de una relativa estabilidad y crecimiento económico. Vemos que toda esa esperanza se ha diluido. Todos los sacrificios que se hicieron
se han diluido y ahora estamos como en el comienzo. El candidato, me parece que el candidato que pueda alcanzar el triunfo va a tener que lanzar un mensaje esperanzador en el sentido de poder retomar ese crecimiento y esa vitalidad que se veía por todo el país, ¿no? Desde el más pequeño agricultor hasta el más pequeño obrero y toda la clase media en general, ¿no? Estamos partiendo prácticamente de cero. Entonces, yo creo que el análisis de la campaña que emprendan los candidatos va a tener que partir de eso, va a tener que partir de ver la forma de retomar un crecimiento y de empezar a salir de la pobreza en la que nos encontramos actualmente. Yo la verdad que he estado recluido prácticamente en mi casa, no he salido mucho, pero la semana pasada salí, me di una vuelta por Miraflores y por Surco, y la verdad que la visión que se tiene es desoladora, ¿no? La cantidad de negocios cerrados, y que no van a abrir muchos de ellos, la misma visión de las personas, ¿no? Que uno los ve, en sus caras se refleja lo golpeado que está el país, ¿no? Y sus gentes. Entonces, ese va a ser un análisis bastante serio y crudo que va a tener que hacer cada candidato para poder captar la atención de las personas, devolverle las esperanzas. Y por otro lado, vamos a tener que enfrentar pues a los populistas, a los que van a querer tomar esta desgracia y echarle la culpa de la misma a las pocas gentes que con poder económico están quedando. Hay una candidata que ya está en el Parlamento, pero que yo la veo con mucha fuerza y que sale casi todos los días en Radio Exitosa, que es una señora que se llama Cecilia, el apellido se me escapa en este momento, pero fue la que hizo esta famosa campaña de Chapa tu choro. Esta mujer es increíble en cuanto a la fuerza que le pone a sus ideas y a lo populista que puede ser, ¿no? Entonces, tenemos ese peligro de que personas extremistas puedan tomar el poder captando la atención de la gente que está tan desesperada. Entonces, mi pregunta sería, en ese sentido, ¿cómo es que tú ves el escenario, Néstor? Sí, Miguel, muchas gracias por tu pregunta, muy importante tu reflexión. Efectivamente, como tú bien dices, son elecciones sui generis, nunca vistas en el Perú. El Perú nunca ha tenido una elección en pandemia, va a ser la primera, pues, ¿no? Sabemos que esas anteriores que coincidieron con la gripe asiática, pues eran las elecciones del pisco y la butifarra, pues, ¿no? Donde no votaban a mujeres, pues bueno, no eran elecciones pues que tendrían punto de comparación con las de ahora, ¿no? Entonces, produce varias situaciones, Miguel. O sea, en primer lugar, y esto lamentablemente también ahuyenta a algunos, el gobierno que va a venir, no solo la elección, sino el próximo gobierno va a ser un gobierno muy complicado, ¿no? O sea, con muy poca caja, va a tener una serie de complicaciones económicas. Entonces, hay muchos
potenciales candidatos que realmente también pues son humanos, ¿no? No quieren, no van a querer postular precisamente por eso, porque saben que no viene un gobierno realmente donde alguien quisiera estar, ¿no? Entonces hay que ponerse la mano al pecho y eso es una realidad que va a ocurrir. Eso por un lado. Por otro lado, habiendo pasado el Perú siendo uno de los ejemplos, además a nivel mundial, del combate al abajato, ¿no? Evidentemente que ya no hay esas grandes, no va a haber esas grandes campañas con el apoyo pues de Odebrecht, de estas empresas grandes, brasileras, ¿no? Las empresas chinas que las han reemplazado, que están en la construcción en el Perú hoy, grandes, todos sabemos pues que son de lo más austeras, ¿no? O sea, el régimen chino pues es un régimen de otro tipo, ¿no? Si bien de repente, pues por ahí puede haber, pues, alguna comisión, pues, en algunas obras, eso no significa, pues, que estos chinos sean como los brasileros que estén, pues, buscando candidatos o partidos o viendo quién es el próximo presidente. Eso en absoluto va a pasar, ¿no? Entonces, no va a haber grandes financiamientos para las campañas, no va a haber campaña de televisión, está prohibida. Entonces, ello de por sí ya es un escenario que ni siquiera se compara con la campaña última donde fue elegido PPK. Algo de eso hemos visto en la elección del 20 de noviembre, del 20 de enero, perdón, pasado, ¿no? Donde solo hubo participación o salía en la TV, en la franja electoral y finalmente en el debate pues, que habrá al fin de la campaña, ¿no? El debate televisivo, donde es también un albur, porque si no te toca en la primera franja, donde van a salir pues 10 candidatos seguro, pero como van a haber como 20 por lo menos, entonces tienes que tener la suerte de salir en la primera franja, porque el segundo domingo nadie lo ve, mucho menos, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a Muñoz, pues, ¿no? Cuando compitió en la última elección municipal. Tuvo la suerte de salir sorteado para la primera franja, tuvo la suerte que Reyardo cometió el gran error de no asistir al debate, ¿no? Entonces se encontró con la elección ese día, ¿no? Muñoz, o sea, acertó, la chuntó totalmente y de ahí le quedó además 2 semanas. La que venía, que era la semana, el domingo siguiente, para entraba el siguiente grupo sorteado, ¿no? De ahí vino Belmont, vino Resti, lamentablemente para Resti vino en ese segundo, no, Resti estuvo en el primero, creo también, ¿no? Bueno, vinieron otros, vino Bengolea, vino en el segundo, Enrique Cornejo también, por ejemplo, que sacó 1%, ¿no? Después que había tenido 18% en el anterior, ya Cornejo con toda la campaña pues, de Odebrecht precisamente, ya sacó 1%, ¿no? Pero por ese lado va a ser la primera presidencial sin televisión. O sea, no puedes tú ahora, así tengas el dinero, realizar spots televisivos, ¿no? Lo cual pues va a ser campaña en redes neta, pero también se satura, ¿no? La gente, o sea, tampoco, no sabemos hasta qué nivel va a llegar la saturación en las redes, ¿no? Por eso tiene que ser campaña totalmente inteligente, pensando en el pueblo, como tú bien dices, pensando en el elector y pensando en el dolor de la gente, ¿no? Como decíamos, como sabemos, pues hay 3 maneras de ganar una elección, ¿no? La ganas con el corazón, ¿no? O sea, con un mensaje, pues, de corazón, pues, digamos, Alan García, probablemente el 85, ¿no? Ganó con voto de corazón, ¿no? Voto bobo, esa gente iba a votar de corazón por Alan García, seguro. O la ganas con odio, ¿no? El voto, el antivoto. No, por este señor es el mal menor, pero no voto porque no quiero que salga Keiko, por decirte. Entonces, ese voto de odio, ese es el voto de hígado, o finalmente la ganas con el voto del estómago, ¿no? Que lo dijimos ayer en un comentario, ¿no? O sea, el hambre también puede hacer de que tú busques, pues, a un Erhard, pues, ¿no? A un Ludwig Erhard, ese Wohlstand für alle, ¿no? Bienestar para todos, ¿no? Busques, pues, un señor gordo, ¿no? Acá, como decíamos, nunca ganó un panzón. Bueno, en Alemania
de los 50 estuvo Ludwig Erhard, ¿no? Ese Wohlstand für alle, ¿no? Ese, ahí está el panzón, el bienestar para todos, de repente, puede ser, o sea, también puede sonar a broma, pero realmente el hambre va a llevar también a una decisión importante. No pensemos tanto, por ahí se cree que los extremismos van a ser priorizados el 2021, ¿no? No necesariamente, ¿no? El Perú creo que al final va a tener que optar por una senda seria y por la senda que más vea le va a permitir un desarrollo, ¿no? Ordenado, con una persona honesta, con una persona transparente y exitosa además, ¿no? Que demuestre pergaminos, ¿no? No cualquiera puede llegar esta vez al sillón de Pizarro, precisamente por las condiciones pandémicas que hay, ¿no? Tiene que ser una personalidad muy adecuada, ¿no? Muchas gracias. Por favor, Oliver Stark también se puede intervenir. A ver, que había querido pasar. Sí, Néstor, acá estamos nuevamente. Muchas gracias. Por tu ilustradísima introducción y exposición. Siempre es un gusto escuchar esos recorridos por toda la historia. Yo por mi lado, en el tema de elecciones, la verdad que soy, creo, de los más escépticos, pesimistas. No debería hacerlo si estoy acá en un grupo que justamente propugna lo contrario, ¿no? Pero la verdad que, y tú lo has reforzado, esto de que no se puede ya usar la televisión, todo va a ser redes, la influencia de las fake news, los 124 partidos que están ahí en las listas que hemos visto en esos otros chats para inscribirse, 124. La verdad que yo estoy bien pesimista con estas elecciones, y a eso le agregamos el tema de salud. Seguramente para esa época estaremos empezando a sentir los beneficios de una nueva vacuna, pero la economía va a estar en escombros. Nos hemos gastado una cantidad de plata casi equivalente a las reservas del país en un programa que no ha funcionado para nada, en donde la economía ha retrocedido igual. Entonces, todo ese escenario a mí me preocupa. Yo lo veo como una tormenta perfecta electoral, ¿no? ¿Qué demonios va a salir de eso? Yo, para no estar hablando solo lo negativo y ser crítico, me veo en estas participaciones contigo, que también lideras esto, Néstor, y la interacción con mis compañeros del Humboldt y todos los demás que nos acompañan siempre, como una plataforma para buscar la unión. O sea, yo no sé qué hacer, no tengo la solución, no tengo una idea clara de cómo lograrlo, pero lo que a mí más me gustaría ver en estas elecciones es que se dé una unidad en esa diversidad que tenemos y tengamos 2, 3 frentes, 4 a lo sumo, ¿no? En algún momento se me ocurrió casi ponerlo en mi libro, esto es ciencia ficción, ¿eh? Yo quise proponer que a nivel de Estado se concesione el espectro político, así como se concesiona el espectro radioeléctrico y se le da ciertas frecuencias a las radios. Yo lo que decía era, bueno, ya, la izquierda extrema, y sin llegar a los terroristas, pero la izquierda, digamos que la izquierda más radical hasta cierto sector del centro, sin llegar a la socialdemocracia, que yo como ideología política la veo como algo muy sólido y firme de acá al futuro, y ahí el APRA tiene un trabajo que hacer. Digamos, concesionar esa izquierda y solo permitir que vaya un grupo a representar ese segmento, esa concesión, llamémosle así. Repito, estoy hablando de ciencia ficción, ¿eh? Pero voy a soltarla igual, porque para eso son estos espacios, ¿no? Para intercambiar, para hacer brainstorming. Luego viene una socialdemocracia, ahí de cajón yo creo que estos dinosaurios llamados APRA deberían renacer.
Luego está el centro, ahí tenemos pues varios y muchísimos. Ahí había que hacer un esfuerzo también de lograr un frente, y luego toda la derecha, ¿no? Esa derecha que en toda la historia del Perú ha demostrado ser lo más desordenado que hay en el mundo, y nunca se ha unido. Pero igual, ¿no? Entonces tienes 4 espectros o 5 a lo sumo. Por ahí hay que de repente buscar a alguien ambientalista, tipo los verdes de Alemania, ¿no? Y de esa manera lograr que se achique la oferta electoral, ¿no? Y luego comienza el círculo virtuoso. El electorado ya no va a estar confundido, va a tener una idea clara. Ajá, esta es la idea pro-estatista, esta es la idea pro-privado, este es un centro moderno, etcétera, ¿no? En fin, ya el tema ideológico no lo vamos a discutir ahora, pero ¿me entiendes, no? O sea, cerrar el espectro y de esa manera orientar al elector para que esta sea una elección inteligente, ¿no? Ese es mi sueño. Eso es lo que yo pretendería hacer a través de la participación que tengo acá contigo. No sé qué opinas de eso, Néstor, me gustaría tus comentarios. Sí, muchas gracias, Oliver. En realidad, el tema que abordas es el otro faltante que va a haber en esta elección, pues. A diferencia de todas las anteriores, en esta elección precisamente, Oliver, los grandes transatlánticos políticos del Perú, como son los de gran contenido ideológico, ¿no? El social cristianismo representado por el Partido Popular Cristiano, el PPC, y la socialdemocracia en realidad representada por el Partido Aprista, están pues absolutamente, prácticamente en naufragio, ¿no? Por tema de imagen, o sea, simplemente por mal manejo de imagen, por no haber sabido contestar bien a esas fake news que vinieron pues desde antes, ¿no? Y no haber hecho los cambios necesarios, pues, ¿no? Como analizaba un buen marquetero, los políticos no se dan cuenta, los políticos decía deberían ver a los campeonatos de fútbol, ¿no? O sea, ¿por qué el campeonato de fútbol genera siempre, por más allá que en algunos países pues el fútbol no funcione muy bien, el fútbol siempre tiene atención? ¿Por qué? Porque ahí hay unos señores dirigentes que tienen un entrenador, pero cuando ese entrenador no tiene buenos resultados, lo sacan, pues, ¿no? Lo echan. En cambio acá, los partidos políticos, hay varios partidos que han tenido pésimos resultados y no solo no sacan al entrenador, por decir, o sea, no solo no cambian al secretario general, sino que el secretario general se queda años de años. Entonces, eso es prácticamente decirle al pueblo, señores, a nosotros no nos interesa lo que ustedes piensan. Nosotros nos quedamos, pues, porque tenemos que quedarnos. Y se defienden, además, entre ellos, ¿no? No voy a decir, pues no voy a citar, pero hace tiempo que una personalidad pues grande en uno de esos partidos empezó a tener problemas. Entonces yo también en un grupo así como el que tenemos manifesté mi discrepancia inmediata porque le dije, no hay que defenderlo ese señor, no deben defenderlo, porque van a traerse abajo, se van a caer con todo el barco, van a hundir el barco. Si el señor tiene problemas penales, que los resuelva personalmente. Tu problema penal tú no lo puedes trasladar a una organización. Tú tienes que defenderte personalmente, te tienes que retirar de la organización o te hundes con organización completa. Y hicieron mal en ese sitio, siguieron defendiendo a ese señor a rajatabla. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Son maneras de no entender. Lo que sí entiende, pues, el entrenador de fútbol o el dirigente que cambia a ese entrenador, o el entrenador que cambia al mal jugador, pues lo estamos viendo ahora cuando salen pues algunos jugadorcitos por ahí que salen con problemas en la noche, inmediatamente son desaforados ahora, en 2 días, ¿no? Salen en la televisión, 2 días más ya no integra el equipo. Y eso está bien, los cambios tienen que ser inmediatos. Eso es lo que no han entendido esos señores. O sea, venía un problema y no, todos tenían que cobijarlo, todos salían a defenderlo. Así no es, así no es. Tú tienes un problema, bueno, mala suerte, pues piña, te compadecemos, hermano, ¿no? Pero te vamos a ayudar, te vamos a contratar un abogado, pero te vas, pues, te tienes que ir,
porque si no, solo vas a perjudicar al grupo. Entonces, estos señores se han llenado ese tipo de temas, ¿no? No han sabido reaccionar a tiempo y siguen pensando en esas cosas, no deslindan, nunca han deslindado, nunca han pedido perdón a la ciudadanía. Más aún, esta época de pandemia es época de perdón, es época de agradecimiento. Acá en la pandemia la gente está muy sensible, tienes que pedirle perdón a la gente, tienes que arrepentirte, tienes que llorar con ellos, ¿no? Son tiempos muy sensibles, entonces estos grandes transatlánticos no van a participar por primera vez en una elección, ¿no? Van a participar de repente figurativamente, pero no van a tener el mensaje que conecte, porque tampoco tienen los líderes, pues, ¿no? Han tenido líderes, pues, que se han, como dije, no han cambiado los entrenadores a su tiempo, se ha quedado el mismo entrenador hasta viejo, y bueno, se ha caído con todo, pues, ¿no? Ha llevado el activo y el pasivo hasta, pues, hasta la N potencia. Entonces, esos partidos se han ido, pues, ¿no? El líder se fue, se van, pues, ¿no? Como ha ocurrido con tantos otros partidos que ya han desaparecido en el Perú, lo cual está muy mal. Yo saludo tu iniciativa, Oliver, de que sí deben continuar esos grandes conglomerados que representan a las grandes ideologías hoy, ¿no? La socialdemocracia como el APRA. Yo creo que en el APRA hay gente muy bien intencionada, como la hay en el Partido Popular Cristiano, pero no se han dado cuenta del gran daño de imagen que han hecho y que hasta ahora no lo saben reconocer, ¿no? Hasta ahora no lo saben reconocer y ello va en contra del Perú, lamentablemente, porque 1000 veces preferiríamos, Oliver, tú que hablas de los 164 partidos, 1000 veces preferiríamos que esos 2 partidos, aunque sea fueran los únicos, andaran hasta mal, pero mucho mejor que esos 164 que no saben, pues no saben ni a dónde quieren ir, ¿no? No saben ni a dónde quieren ir, ni siquiera no saben a veces de qué están hablando, ¿no? Entonces, ese va a ser un gran problema, Oliver, de la elección del 2021. No hay los grandes transatlánticos y entonces lo único que va a quedar es que los grandes transatlánticos ingresen a esos frentes, pues, ¿no? A esos 2 o 3 que, como tú bien dices, sea lo que ocurra, que es lo que ha predicho Salvador del Solar, ¿no? En esa famosa entrevista en Cuarto Poder de hace unos domingos, donde él se expresa, pues, de que él no quiere participar porque él dice, no pueden haber acá individualidades que representen a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser representada por colectividades. Entonces, mientras no hay una propuesta común grande, yo no participo, ¿no? Y pienso que Roque Benavides también estaría por ahí. ¿Sí, Oliver? Sí, no, solo quería comentar que efectivamente algunos oasis de esperanza hay. No todo está perdido en esta atomización extrema que tenemos. Efectivamente, Del Solar fue uno, y mis amigos del PPC, Javier Bedoya, ellos están en un esfuerzo ahí de crear, de reflotar, ya lo han hecho oficialmente, Unidad Nacional. Te acordarás que ese fue el logo con el que fue Lourdes el 2001, creo que fue. Sí. Para desligar esas trabas mentales que les han endilgado a los transatlánticos, como le llamas tú, ¿no? Entonces hay ahí un esfuerzo que efectivamente nadie se da cuenta que está dándose, pero que creo que lo están moviendo. Digo creo porque yo tampoco soy parte de eso, pero claro, sí están moviéndose. O sea, el germen de que tenemos que unirnos está ahí. Hay gente que lo habla. Pepe Pardo, el que organiza estos webinars muy exitosos con más de 1000 participantes, en la última donde estuvo Roque con Sillones, comentó lo mismo, ¿no? Acá, mira, tenemos valores hasta por gusto, pero no tenemos el colectivo, solo tenemos la individualidad, ¿no? Entonces, por ahí está el germen en esto. Yo personalmente creo que ese es el camino a seguir, pero me detengo para dejar hablar a los otros. Bueno, entonces, muchas gracias, ¿ah? Ya nos vemos. Gracias a ti, Néstor.
Chao, Axel. Axel, gracias. Hasta luego. Chao, Oliver. Cuídense. Auf Chao. Wiedersehen. Chao, chao. Alles Gute. Gracias, Lucía.